Buenas tardes, ¿se me escucha? Listo. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer a Dios por estar aquí presente, brindándoles esta ponencia. Agradecer a todos los participantes y encargados de este proyecto que involucra brindar temas relevantes, sobre todo en la salud pública y en medicina humana. Si bien ya me presentaron, me vuelvo a repetir, mi nombre es Héctor Herboso Pérez, Héctor Moisés Herboso Pérez, soy médico general, CMP 108950. Actualmente me encuentro laborando en la Clínica San Marcos en Huacho. Eh, Tuve la oportunidad de hacer mis serums de salud de 10 puntos, GD5, en Cajamarca, Baños del Inca, una hermosa experiencia y haber brindado también un examen importante, ¿no? Que es para los estudiantes de medicina el examen nacional de medicina, el ENAM, en el 2023. El día de hoy voy a hablar acerca de un tema importante que es la clamidia, ¿no? Si bien el título refleja lo que es la clamidia, que es una infección silenciosa, a partir de los subtemas o objetivos que vamos a plantearnos, vamos a ver por qué se denomina así, ¿no? También mencionarles que el estudiante de medicina está sujeto a rendir exámenes, ¿no? Para el internado de salud, después del internado del ENAM y después del ENAM el examen MINSA o ENCAPS. Si bien es cierto, yo rendí dos exámenes, que fueron el ENAM y el MINSA y ENCAPS, el de salud no pude brindar por la pandemia, ¿no? Que ya todos conocemos del COVID-19. Así como que brindé el examen ENAM y MINSA ENCAPS, les voy a brindar todos los datos que son muy importantes, relevantes y cruciales para que ustedes puedan responder no solo temas de este tipo de las enfermedades de transmisión sexual, sino también preguntas tipo ENCAPS, MINSA, ENAM, de los que yo he rendido, ¿no? Y así ustedes puedan descifrar un método de cómo resolver esas preguntas. Les recalco una vez más, antes de empezar la exposición, tomen atención sobre todo en cada punto que les voy a detallar, ya que el estudiante de medicina hoy en día cree que todo es resolver preguntas, pero no es así. En la vida clínica, cuando nosotros estamos frente a la persona, vamos a ver un sinnúmero de síntomas y un sinnúmero de signos que junto a la anamnesis vamos a emplear mínimo 5 a 6 diagnósticos por cada persona o paciente. Entonces, la clamidia viene a ser parte de un síndrome genital y muchas veces llamado síndrome urogenital. Por ello, vamos a empezar con la exposición y con suma atención, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Los objetivos de la exposición son describir la etiología y microbiología de la infección. Vamos a ver a qué parte de la microbiología pertenece la clamidia, qué tipo de bacteria es y por qué es ese tipo de bacteria. ¿Cuál es el impacto que tiene a nivel epidemiológico, ya sea mundial y en el Perú? Explicar cómo es que esta bacteria produce manifestaciones clínicas en la persona, revisar el diagnóstico, ya sea clínico, laboratorial o sindrómico, y su tratamiento según las guías actuales. Una vez haber aplicado estos objetivos, ustedes van a poder utilizar esos conocimientos brindados y resolver casos clínicos, que son sumamente sencillos. Si usted pone atención de acuerdo desde la etiología hasta el tratamiento. Agregar un objetivo más, como les dije, en este caso, es darle puntos importantes para que usted pueda resolver preguntas tipo ENAM y tipo MINSA en CAPS, ¿no? De acuerdo a este tema y de acuerdo al tema de ETS. Siguiente, por favor. Bien, la etiología es un agente etiológico, ¿no? La Clamidia trachomatis. La Clamidia trachomatis, vamos a ver que es una bacteria gram negativa típica intracelular obligada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, dentro de la clasificación de bacterias, tenemos una clasificación que nos da por la tinción Gram, dado por la tinción de hematoxilina y eosina, si ustedes recuerdan. A medida de que la bacteria posee grandes capas de pectidoglucano, se va a teñir más de hematoxilina. Y a medida de que tenga menos capas de pectidoglucano, se va a teñir menos de hematoxilina y más de eosina.
Por ello, esta bacteria es una gran negativa. Me quiere decir que su capa, ¿sí?, para el celular, va a estar dada por poca cantidad de pectidoglucano. Aproximadamente, según las bibliografías del Murray y del Yawes, va a ser entre 2 a 4 capas. Y las de las gram positivas, si bien ustedes recuerdan, va a ser entre 20 a 40 capas. Es atípica porque no encontramos un medio de cultivo preponderante o privilegiado que tenga esta bacteria. Y es intracelular porque esta bacteria va a tener ciertos componentes que le van a ayudar a infectar a la célula y dentro de la célula utilizar materiales citoplasmáticos para que pueda replicarse. Es por ello que la bacteria Clamidia trachomatis va a presentar dos formas. Una forma llamada cuerpo elemental, que es la parte infecciosa, digámoslo así, y un cuerpo reticulado, que se va a encargar de la replicación de esta bacteria. A su vez, esta bacteria va a tener un tropismo, o sea, una afinidad por ciertos tejidos que tengan epitelio columnar o llamado también cilíndrico. ¿Qué tipos de epitelios vamos a encontrar o tropismos de esta bacteria? Van a ser el cérvix, parte de la cavidad uterina, ¿sí?, es el orificio externo y el orificio interno del cérvix, la uretra, el recto y la conjuntiva. Si nosotros apreciamos la imagen de arriba a la derecha, donde mediante una exploración bimanual, vamos a ver que encontramos una secreción ahí en el cérvix, ¿no? Esa secreción amarillenta, pero amarillenta clara, o mucopurulenta, le dicen. Entonces, nosotros ya empezamos a diferenciar un poco qué tipo de secreción va a tener la infección por clamidia. En simples palabras, para yo diferenciar la secreción entre la clamidia y la gonorrea es muy purulenta, tiene una descarga muy purulenta. En cambio, la clamidia tiene una descarga o secreción mucopurulenta, levemente clara en simples palabras. También va a tener afinidad de tropismo en la siguiente imagen de abajo por la conjuntiva, en la enfermedad llamada conjuntivitis neonatal, donde esta conjuntivitis neonatal muchas veces es importante saber de que se va a infectar este paciente a través del canal del parto. Y si es agudo ese tipo de secreción, esto quiere decir de 2 a 5 días en algunas bibliografías, y en términos de NAN y MINSA, examen MINSA, menor de 7 días, y si es bilateral o con descarga purulenta excesiva, vamos a pensar en gonorrea. Pero si es una descarga o una secreción mucopurulenta, unilateral y subaguda, cuando yo digo subaguda es más de 7 días, de 7 a 14 días, vamos a pensar en una infección llamada por Clamidia trachomatis. Pero esta Clamidia trachomatis también puede causar importantes infecciones, porque se va a alojar en la faringe, y entonces puede ocasionar neumonía neonatal también. Entonces vemos que no solo las ETS comprenden a infecciones ocasionadas en las pacientes jóvenes o adultos, sino también puede llegar a afectar a la descendencia, ¿no?, en este caso los neonatos. Una persona no tratada a tiempo por clamidia y puede estar asintomática o como una enfermedad silenciosa, puede llegar durante el parto o posparto a presentar luego infecciones en los recién nacidos, como ustedes pueden ver. Siguiente, por favor. Datos epidemiológicos para que ustedes vean. Muchas veces tratan de ustedes aprenderse de memoria esto, pero lo que quiero que sepan es que las enfermedades de transmisión sexual bacteriana, una de ellas, la más frecuente, es la Clamidia trachomatis. En el 2020, que es un dato que he encontrado a lo máximo, dado de que después de ello no se han encontrado muchos datos fehacientes, 128.5 millones de casos nuevos en adultos se presentaron en edades entre 15 a 49 años, entre adultos y jóvenes, ¿no? Y la alta prevalencia, lean bien esto, se da en los jóvenes entre 15 a 24 años, cuando se da el inicio de las relaciones sexuales y que muchas veces se opta por tener múltiples parejas sexuales, ¿no?, que son grupos de riesgo. La prevalencia global estimada se va a dar sobre todo en mujeres con un 4% y en hombres de 2.5%, según la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor.
en nuestro país vamos a ver que estudios locales muestran que la prevalencia se da aproximadamente en 8.8% en jóvenes. Nos dice un estudio realizado en Lima por una tesis realizada en la Universidad Federico Villarreal. Pero si bien es cierto, ustedes han visto el cronograma de los temas que se están dando aquí en este evento, anteriormente se habló del VIH. Y el VIH es una importante enfermedad que puede ser concomitante con esta enfermedad de la clamidia, de la gonorrea, de la sífilis. Es por ello que cuando ustedes van a diagnosticar clamidia o gonorrea, también deben diagnosticar alguna otra patología que pueda ser coinfección con esta enfermedad. Esto quiere decir que yo no solo me aboco a poder identificar clamidia, sino también VIH, infección por virus de papiloma humano, sífilis, porque me quiere decir que esta persona ha tenido conductas sexuales de riesgo o son un grupo de riesgo que no solo van a tener una enfermedad, sino también múltiples enfermedades. Dado que estas enfermedades muchas veces se da porque nuestro sistema inmunitario no está realmente optimizado para poder disminuir esta carga de infección. Por ello que estos pacientes se dan su registro importante por alta proporción de casos asintomáticos. Como vamos a ver en la clínica, en las manifestaciones clínicas, el gran porcentaje, el 70% de personas, cursa asintomáticamente, no presenta ni un síntoma, pero ya tiene la infección. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos grupos de riesgo que yo llamativamente tengo que identificar este tipo de infección? Los jóvenes sexualmente activos, menores de 25 años, que tengan múltiples parejas sexuales, la falta de uso de métodos de barrera, no uso de preservativos, los trabajadores sexuales, personas con antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, que anteriormente hayan cursado ya sea con gonorrea, con sífilis o chancro blando o chancro duro, ¿no? Y los HSH, que son hombres que tienen sexo con hombres, dado de que el epitelio del recto también presenta tropismo por este tipo de bacteria, ¿no? Como hemos leído en su etiología. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice la fisiopatología? El mecanismo de la enfermedad. Como vimos en la imagen, van a haber dos tipos de formas, ¿no? Un cuerpo elemental, como les dije, que está denominado como EB en la imagen, y un cuerpo reticulado, que está denominado como RB. Entonces, ¿quién es el que va a ingresar primero? Va a ser el cuerpo elemental. El cuerpo elemental va a ir hacia las células de los tejidos que tiene tropismo, como les dije, el cérvix, la uretra, el recto, la conjuntiva, y va a ser un proceso de endocitosis. Luego de ello que ingresa este cuerpo elemental, se va a transformar en cuerpo reticulado. Y este cuerpo reticulado es quien se va a encargar de replicarse, multiplicarse dentro de la célula, como podemos observar, aproximadamente entre 24 a 48 horas. Una vez que este cuerpo reticulado empieza a multiplicarse en tanta cantidad que destruye la célula y se da una lisis. Es por ello que se liberan hacia el torrente sanguíneo e infectan nuevas células de ese tipo de tropismo, ¿no? Y así, de una forma concomitante, seguida o continua, empiezan a presentar los signos y síntomas. Ese es el mecanismo por el cual ingresa la clamidia trachomatis. Siguiente, por favor. Ahora, la clamidia trachomatis, ustedes dirán, ¿cómo es que puede producir varias cantidades de enfermedades? Y es porque tiene serotipos, que son variantes de la clamidia trachomatis. Las variantes de la A a la C son responsables de infecciones oculares, como son el tracoma, y pueden causar, si no son tratadas a tiempo, ceguera irreversible, ¿no? Las variantes de la D a la K, que son serotipos, causan la mayor parte de infecciones de transmisión sexual. Y de la L1 y L2 causa otro tipo de patologías llamada linfogranuloma venéreo, ¿no? Una patología más grave. Una vez que el cuerpo reticulado ha hecho una proliferación, multiplicación entre las células y una lisis celular, y con ello la dispersión hacia otras células, van a producir el fomento o el ingreso de marcadores inflamatorios.
Y eso va a hacer de que en el desarrollo en el organismo ocurra una inflamación local. En la mujer, la cervicitis y en el varón, la uretritis. Y con ello puede darse una respuesta inmune, ocasionando un daño tisular también. Ahora, ¿qué pasa si este paciente cursa con cervicitis en la mujer o uretritis en el varón? En la mujer puede ascender este tipo de inflamación local y ocasionar una infección ascendente en las trompas uterinas y puede con ello producir la enfermedad inflamatoria pélvica o llamada también EPI. Entonces, viene como pregunta en el ENAM muchas veces, ¿eh? Una, un factor de riesgo para la producción de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿cuáles son? Las infecciones de transmisión sexual como una de las causas más importantes. Entonces, la Clamida trachomatis o gonorrea pueden producir enfermedad pélvica, inflamatoria pélvica. Y esta enfermedad inflamatoria pélvica es una de las causas de infertilidad en jóvenes. Entonces, no solo se debe tratar como una infección, sino también como un riesgo a producir infertilidad en los pacientes y como una de sus causas. Entonces, ahí a la derecha, en la imagen, podemos ver un cervix normal, con un agujero pequeño. Y abajo vemos la cervicitis, donde se encuentra todo rojizo. Ustedes van a escuchar, sobre todo en internado o en el área asistencial, como un tejido friable, o sea que ante el roce tiene tendencia a sangrar fácilmente, friable, y con una secreción mucopurulenta, ¿no? Eso es la cervicitis por clamidia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que puede presentar la clamidiasis, ¿no? Dentro de ellas, como te dije, hasta el 70% pueden ser asintomáticas. Pero en las mujeres, ¿cómo le puedo preguntar o qué puedo saber? Si presentan flujo vaginal patológico, ¿no? Flujo vaginal de tipo mucopurulento o amarillento. Disuria, que hay ardor o dolor al miccionar. Dolor pélvico también. Y como te dije, es un tejido friable, inflamatorio, el que se produce en la cervicitis. Por eso puede producir sangrados postcoital, post el acto sexual. Entonces, un paciente con sangrado postcoital, también un diagnóstico diferencial es las enfermedades de transmisión sexual. A su vez, también puede presentar dolor durante el acto sexual, que se llama dispareunia, ¿no? Son algunos síntomas que la mujer puede tener. Siguiente, por favor. En un varón, ¿qué puedo preguntar? La secreción uretral. Si la secreción uretral es muy purulenta, excesivamente purulenta, voy a pensar en gonorrea. Pero si es una secreción uretral mucopurulenta, o sea, con amarillo claro o hasta blanquecino, levemente blanquecino, grisáceo, voy a pensar en clamidia, ¿no? Más que todo mucopurulento. Ardor o dolor al orinar, siempre y cuando también pedir un examen de orina para poder descartar una infección urinaria. Si se descarta una infección urinaria, pensar en una enfermedad de transmisión sexual y también con la anamnesis de que ha tenido múltiples parejas sexuales en los últimos días o no utilizar métodos de barrera, ¿no? Dolor testicular porque puede ascender, como te dije, en la mujer la cervicitis puede ascender y producir una enfermedad pélvica inflamatoria. En el varón puede producir orquioepidemitis, también puede ocasionar dolor testicular. Y a nivel rectal, sobre todo en los HSH, en aquellas personas que tienen relaciones de hombre con sexo con hombre, pueden presentar dolor, secreción también a nivel rectal o sangrado rectal, ¿no? Como ven en las figuras. Siguiente, por favor. ¿Qué complicaciones puede tener este tipo de pacientes que tienen esta sintomatología y no son tratados a tiempo? Pueden tener enfermedad inflamatoria pélvica, como en el caso de la mujer, infertilidad tubárica, como les dije, la enfermedad inflamatoria pélvica, cuando es recurrente, más de 3 a 4 infecciones al año, puede producir adherencias o sinequias, que son tejidos fibrinoides que se pueden ocupar ciertos espacios dentro de la trompa de falopio y no permitir el adecuado posterior migración desde la fecundación a la implantación, pueden ocasionar infertilidad tubárica. Embarazo ectópico también puede producir, o sea, un embarazo fuera del lugar donde se debe implantar normalmente,
el huevo cigoto, en este caso el blastocito, como es los embarazos ectópicos que se pueden dar en el ovario, en la trompa de falopio o hasta abdominal, que hemos encontrado en algunos casos. Epidimitis en el caso de los varones, la retes testis puede también infectar. Y concomitantemente, o sea, continuamente con la clamidia, la gonorrea, puede también asociarse con VIH, infección del virus papiloma humano, sífilis y otros, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los criterios clínicos, laboratoriales que yo debo tener en cuenta para el diagnóstico? Primero, nosotros vamos a ver en una mujer que al tener flujo vaginal patológico, o sea, no es el adecuado que tenga transparente, ¿no? Viscoso previo a su ovulación, sino es una secreción, un flujo mucopurulento, ¿ya? Y que ocasiona ardor, sobre todo al miccionar, ¿sí? Entonces es un criterio clínico y lo vamos a agregar como un síndrome, el síndrome de flujo vaginal, en el caso de las mujeres, ¿no? Es un criterio clínico que nosotros debemos tener. ¿Y qué vamos a pedir? Vamos a pedir primero un cultivo de esa secreción y llevarlo como prueba de laboratorio para el gol estándar. Preguntan mucho en el ENAM y en el Salud. ¿Cuál es el gol estándar para clamidia? Es el NAT. ¿Qué es el NAT? Es la técnica de amplificación de ácidos nucleicos. El NAT es la técnica de amplificación de ácidos nucleicos. O reacción en cadena de polimerasa para clamidia, ¿no? En la cual nosotros utilizamos un fragmento de esos ácidos nucleicos y lo amplificamos para poder saber si es clamidia o no. ¿Qué muestras podemos tomar? La orina de primer chorro, pero uno más utilizado es el hisopado endocervical uretral, como se observa en la figura de la derecha. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos primero el síndrome de flujo vaginal, no voy a esperar a que me dé positivo el NAT para yo poder dar tratamiento para clamidia, sino que se da un tratamiento sindrómico. ¿Qué quiere decir un tratamiento sindrómico? Que yo voy a utilizar antibióticos que puedan acabar o destruir con aquellas bacterias más comunes que producen este tipo de síntomas. Si yo no sé qué es clamidia o gonorrea o hasta sífilis, sobre todo por la secreción, si es mucopurulenta o es muy purulenta, yo tengo que dar un tratamiento sindrómico que involucre tratamiento para gonorrea y tratamiento para clamidia. En este caso, cuando nosotros ya hemos tenido el diagnóstico del NAT y me diga que es una infección o una enfermedad de transmisión sexual por clamidia, yo ya lo he cubierto a ese paciente, pero ya sé qué diagnóstico ha tenido. ¿Por qué me sirve el diagnóstico posterior? Porque me va a ayudar para poder notificar al establecimiento de salud o a entidades o autoridades más elevadas, como es el Ministerio de Salud, para que lleve el conteo de este tipo de patologías y a su vez identificar no solo al paciente, sino también a todas aquellas personas que han estado con este paciente y hayan tenido relaciones con él. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver, van a existir ciertos mecanismos e indicaciones que no solo involucran al paciente, sino también a sus acompañantes o parejas. El tratamiento específico para clamidia trachomatis van a ser los macrólidos, como primera línea. ¿Cuál es? Acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única, según la OMS y la CDC. Si en caso no contara con acitromicina, puedo darle doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Ese es el tratamiento que se le da para clamidia cuando yo ya tengo el diagnóstico de clamidia. Pero ¿qué pasa cuando me viene el paciente en el SERUMS con un síndrome de flujo vaginal, por ejemplo? O tengo un paciente con síndrome de descarga uretral en el varón. Yo tengo que darle tratamiento juntamente para gonorrea y para clamidia. Sería acitromicina 1 gramo y con ceftriaxona. Ceftriaxona, según las bibliografías de Estados Unidos, nos mencionan y hasta ahorita siguen en esa duda de darle 125 miligramos o 250 miligramos. Pero en la práctica clínica usted va a darle 1 gramo, ¿no? Que es la presentación del vial de la ceftriaxona. 1 gramo intramuscular, dosis única. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes puedan identificar eso, que una cosa es tratar un síndrome
y otra cosa es tratar ya la patología diagnosticada mediante laboratorio. ¿Qué alternativas tengo para brindar si en caso no contara con acitromicina o doxiciclina? Eritromicina, que la dosis pediátrica es de 30 a 50 miligramos por kilogramo por día. En la conjuntivitis neonatal, ¿puedo utilizar eritromicina? Sí puedo utilizar eritromicina y también acitromicina, pero hay que tener cuidado con la eritromicina. Levofloxacino también puedo utilizarlo y en gestantes, sobre todo, utilizar acitromicina como dosis única. Es importante que les mencioné es que no solo debo tratar a la persona que tenga esa infección, sino también tratar a la pareja. Porque si esa pareja no es tratada, puede llevar consigo la infección hacia otras personas y diseminar este tipo de enfermedad de transmisión sexual. Al paciente se le debe indicar lo siguiente, que debe tener abstinencia sexual por 7 días que dura el tratamiento con doxiciclina y con acitromicina también. Y no solo eso, si yo ya diagnostiqué un síndrome de flujo vaginal o síndrome de descarga uretral, buscar otras infecciones, como lo son, en este caso, gonorrea, VIH, sífilis, entre otras, ¿no? Es importante por ello que nosotros debemos tener las 4C que nos mencionan, sobre todo en la norma técnica, ¿no? La primera C va a ser de consejería. No solo se encarga de dar un tratamiento antibiótico, sino también de brindar aquellas medidas preventivas para evitar esta infección. Una vez que el paciente puede tomar el tratamiento de acuerdo a cómo se le ha prescrito, vamos a poder saber que el paciente ha cumplido con una adherencia al tratamiento, ya que muchas veces el paciente opta por no tomar el tratamiento y continuar con este tipo de conductas, ¿no? Entonces la consejería debe ser integral. El cumplimiento del tratamiento, la adherencia debe ser integral. Los contactos, tratar a los contactos sobre todo. Aquellos pacientes que hayan tenido al menos de 2 a 3 meses últimos relaciones sexuales con el paciente, ¿ya? Aquellas personas que hayan tenido con eso. Entonces, es importante no solo tratar al paciente, lo vuelvo a recalcar porque muchas veces pasa, ¿ya? Sino también a sus parejas. Y la última C es brindar métodos de barrera, porque como bien dijimos anteriormente, un grupo de riesgo que puede ocasionar este tipo de infecciones es que sea que no utilice método de barrera, ¿no? Entonces, por ahí algunas preguntas ustedes van a encontrar que anteriormente al paciente con clamidiasis solamente se le mencionaban las 3C nada más, ¿no? Pero hoy en día, según las normas técnicas, nos mencionan que son 4C. Y son las que te van a preguntar sobre todo en el MINSA-ENCAPS y en el ENAM, ¿no? Siguiente, por favor. Para ello, no solo es tratar, sino también prevenir, ¿no? Una prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se va a abocar sobre todo a conductas o estilos de vida que promuevan una salud integral en el paciente. El uso correcto del preservativo, educación sexual sobre cómo es tener una pareja nada más, reducción a parejas sexuales, como bien lo dice, y el acceso a servicios de salud. Muchas veces la idiosincrasia o tradiciones o costumbres que tenga el paciente puede hacer de que no llegue al establecimiento de salud por temor al que dirán. Es por ello que se debe fomentar sesiones educativas para que puedan acceder a este tipo de método de barrera y consejería, ¿no? Esa es la prevención primaria. La prevención secundaria es cuando yo ya quiero detectar precozmente a aquellos pacientes que tengan sintomatología que les mencioné anteriormente, como es el síndrome de flujo vaginal, como era la secreción mucopurulenta, disuria, dispareunia, sangrado postcoital, ¿no? En el varón, también disuria, ¿sí? Dolor testicular, ¿no? El tamizaje en mujeres menor de 25 años, tamizaje en gestantes, con pruebas NAT para el diagnóstico oportuno. Y la prevención terciaria se va a dar sobre todo para evitar complicaciones en aquellos pacientes
que ya tienen un diagnóstico, ¿no? O sea, acá vamos a tener que ver el tratamiento completo del paciente, el tratamiento de sus parejas, la abstinencia sensual en 7 días, y el seguimiento clínico para que puedan saber si ese paciente ya no presenta la sintomatología y así saber de que no va a poder seguir transmitiendo la enfermedad. Siguiente, por favor. Veamos un caso clínico ahora, ¿no? Una vez entendido todo esto. Paciente mujer de 23 años. Va a estar dentro del grupo de riesgo. Acude a tu centro de salud. Por flujo vaginal mucopurulento desde hace 10 días, menciona, mira. Tiene dolor pélvico leve, disuria ocasional y sangrado postcoital. Antecedentes: nueva pareja sexual hace 2 meses, uso inconsistente de preservativos, pero no tiene antecedentes de enfermedades de transmisión sexual previas, ¿no? La temperatura 37,3 grados centígrados, abdomen, dolor leve en hipogastrio, a la palpación, a la especuloscopía, o sea, la examinación del cervix y útero. El cervix se encuentra eritematoso, friable, con secreción mucopurulenta, endocervical, ¿no? Y dolor a la movilización cervical con exploración bimanual, ¿no? De los 2 dedos cuando ingresa y exploras anexos, hay un dolor y se torna positivo. Hasta ahí. Siguiente, por favor. Ya. Retrocede, por favor. Muy bien. Hasta ahí, ¿qué diagnósticos podemos tener en este tipo de pacientes? ¿Qué pensarían ustedes? Por mensaje los leo, ¿no? Si alguien tiene un diagnóstico, lo puede mencionar. Muy bien. Veamos este caso clínico. Nos mencionan de una paciente joven, que es un grupo de riesgo, y que presenta un flujo vaginal mucopurulento. Hasta ahí vamos pensando de un síndrome de flujo vaginal, ¿no? Y se torna subagudo porque ya tiene 10 días. Muchas veces hasta pueden tener meses con ese flujo. Y ustedes lo van a ver en la práctica clínica. Menciona también el caso clínico que hay dolor pélvico leve, hay ardor y dolor al orinar ocasional y hay sangrado postcoital, ¿no? Si, mayormente preguntar al paciente si ha cambiado o ha tenido nueva pareja sexual, porque en las enfermedades de transmisión sexual muchas veces se torna muy llamativo que optan por no usar métodos de barrera cuando cambian de a nueva pareja sexual, dado que cada pareja sexual va a tener ciertas conductas de riesgo o no, pero no tiene antecedentes de enfermedades de transmisión sexual previa. La temperatura está normal, hay dolor en el hipogastrio, que puede ser por un dolor ya sea en la vejiga o puede ser un dolor a nivel uterino. Esperculoscopía es para observar directamente. Vamos a encontrar el cervix, se encuentra fiable, rojo, eritematoso y una secreción mucopurulenta, ¿no? Endocervical. Cuando lo examinan, hay un dolor al movimiento de los 2 dedos. El diagnóstico va a ser el siguiente, ¿no? Es un síndrome de flujo vaginal primero. Primero como síndrome de flujo vaginal. Luego de ello vamos a tener otro diagnóstico que va a ser a descartar clamidiasis, ¿no? Clamidiasis, o sea, clamidiasis, ¿no? Y también una cervicitis, una cervicitis. Entonces, una vez identificado el diagnóstico de síndrome de flujo vaginal, nosotros a este paciente tenemos que explicarle qué tratamiento va a recibir. Si yo no tengo bien en claro el flujo vaginal, porque él ya no te va a decir que es mucopurulento o ese lo va a decir como un otro color, yo tengo que darle tratamiento para el síndrome, que va a ser con ceftriaxona y un macróleo como es la acitromicina, ¿no? Para que nosotros podamos tratar ambas infecciones, clamidiasis y la gonorrea, ¿no? Si en caso no te detalla muy bien el paciente. Sacar una muestra de esa secreción y llevarlo para una técnica de laboratorio llamada NAT, como le dije que era la técnica de amplificación de ácidos nucleicos, y de esa manera nosotros poder luego ya diagnosticar con el código CIE-10, que es el Código Internacional de Enfermedades, y determinar si fue por clamidia o gonorrea. En este caso el NAT va a ser positivo para clamidia, ¿no?
Una vez hecho el tratamiento, no solo se debe tratar al paciente, sino también que debemos hacer las 4C. Consejería, para que no pueda realizar conductas sexuales de riesgo. La otra C, que es brindar los preservativos. La otra C, que ese paciente pueda cumplir con su tratamiento y a su vez tener días de abstinencia sexual para que no pueda transmitir la infección si todavía cursa con los síntomas. Y con ello nosotros podemos ya dar por culminado el tratamiento integral, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Eso sería todo en cuanto a mi parte, ¿no? Un dato, como no me han preguntado, quería que salte la pregunta, es la eritromicina se puede dar en la conjuntivitis neonatal, pero ahí dejé un espacio, es porque si bien yo puedo tener un paciente neonato con conjuntivitis neonatal que puede ser por clamidia, yo opto por darle acitromicina en vez de eritromicina, porque es una pregunta de NAM. La eritromicina puede causar, y hay un riesgo de estenosis pilórica o estenosis hipertrófica del píloro. Es un dato relevante que es muy posible que le venga alguna vez en un examen nacional de medicina, como me lo vino a mí. Entonces, agradecer nuevamente al evento, siempre apoyar a mi universidad, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, la cual tengo mucho aprecio y puedan contar ustedes con mi presencia cuando ustedes gusten, ¿no? En lo posible poder realizarlo con tiempo y espero que le haya servido todos estos datos. Hay mucho por hablar, pero como ustedes cuando vayan a terminar medicina, siempre tenganlo presente que se va a seguir estudiando. Siempre hay algo que aprender. La medicina es muy amplia y por ello les dejé esa frase, que el primer sorbo que nosotros vamos a dar del vaso de la ciencia nos va a hacer ateos, de que solo creamos en las células, en los tejidos, pero existe una fuerza que nos lleva a superarnos y a cumplir nuestros éxitos. Y es por ello que les deseo muchos éxitos a todos ustedes del SHEM, del CPA y los participantes, les vaya excelente en su devenir como estudiantes y ya muy próximos a ser médicos. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por su atención.